Señora Presidenta, con un total de 9 asambleístas presentes, una ausencia, existe el quórum reglamentario. Gracias, señor secretario. Informe a esta mesa legislativa si se ha presentado algún cambio de orden del día o moción. Con su disposición, señora Presidenta, existe una solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Gerardo Machado mediante memorando número AN MCGE 2026-008 de fecha 15 de enero del 2026. En el siguiente sentido, en ejercicio de mis atribuciones previstas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en mi calidad de asambleísta, por medio del presente, manifiesto mi petición de modificación del orden del día a la sesión número ANCSIS 2026-0011M, el día jueves 15 de enero del año en curso, a las 16 horas, en modalidad presencial, de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, con el fin de incorporar el siguiente punto: proyecto de resolución para que se disponga el inicio de un proceso de fiscalización por parte de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 120, numeral 9 y 211 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 75 y 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con el objeto de conocer, analizar y emitir un informe sobre las acciones, omisiones, actuaciones institucionales y gestión del Ministerio de Gobierno y de las entidades bajo su rectoría respecto a los procesos de cooperación internacional, extradición y seguimiento judicial relacionados con la liberación en España de William Joffre Alcíbar Bautista, alias Negro Willy o Comandante Willy, uno de los principales cabecillas del crimen organizado ecuatoriano, y su impacto en la seguridad interna del país, la lucha contra el crimen organizado y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano. Adjunto proyecto de resolución y memorando de apoyo a la petición. En efecto, señora Presidenta, se adjunta el proyecto de resolución y el memorando número ANNDJE 2026-003M de fecha 15 de enero del 2026, suscrito por la asambleísta Yairén Noriega en respaldo a la solicitud del cambio del orden del día. Hasta ahí lo solicitado, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra asambleísta Machado. Muchas gracias, buenas tardes. A pesar de estar en 15 de enero, permítame, nunca es tarde para desearles un año lleno de muchos éxitos, prosperidad y sobre todo de que este trabajo enorme que hace la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional siga con sus buenos derroteros, que siga construyendo toda una normativa que permita que los ecuatorianos se sientan más seguros aquí en el país y que nosotros aportaremos para que desde la dirección de esta comisión de Inés, eh, pueda efectivamente esta comisión tener todos los resultados positivos en esta lucha constante, permanente, que debemos dar a la crimen organizado y a la inseguridad que vivimos en el país. Nuestro aporte será cotidiano para lograr ese objetivo y para eso necesitamos estar nosotros bien, que nuestra familia, nuestros éxitos personales, profesionales y sobre todo que gocemos de buena salud para este año. Con la compañera Yairén Noriega, nosotros hemos querido presentar esta propuesta de cambio de orden del día, habida cuenta que en el país estamos viviendo una situación muy difícil, muy delicada, y que internacionalmente la imagen del país no es de las mejores respecto al combate contra la delincuencia organizada, contra esta violencia que estamos viviendo en el Ecuador. Esta virtud permítame presentarle esta petición de cambio del día. Usualmente no suelo yo leer lo que está escrito, pero el día de hoy, para tener unas palabras exactas, permítame leer lo siguiente. Comparezco ante esta comisión en un momento especialmente sensible para la seguridad y la credibilidad del Estado ecuatoriano. La reciente liberación en España de uno de los principales cabecillas del crimen organizado que opera contra el Ecuador ha generado una profunda preocupación pública porque se trata de una persona vinculada a estructuras responsables de la violencia sistemática, terrorismo criminal, narcotráfico y desestabilización institucional. Este hecho interpela directamente a la capacidad del Estado ecuatoriano para ejercer soberanía, cooperación internacional efectiva y persecución penal contra organizaciones criminales transnacionales. La lucha contra el crimen organizado no se limita al territorio nacional, se extiende al cumplimiento riguroso de los compromisos internacionales asumidos por el Ecuador en materia de justicia, seguridad y derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al establecer que el Estado es el principal sujeto responsable del cumplimiento de los tratados internacionales
y que esa responsabilidad no se agota en la abstención de violar derechos, sino que incluye la obligación positiva de adoptar medidas legislativas, judiciales y ejecutivas para prevenir, investigar, juzgar, sancionar las violaciones, incluso cuando éstas provienen de particulares y de estructuras criminales organizadas. Cuando el Estado omite actuar con la debida diligencia, incurre en responsabilidad internacional. Desde esta perspectiva, la seguridad y la cooperación internacional no son ámbitos discrecionales, constituyen deberes jurídicos del Estado frente a su población y frente a la comunidad internacional. La Corte ha señalado que ningún aparato estatal puede convertirse por acción u omisión en un espacio de protección, facilitación o beneficio para quienes cometen graves delitos contra la vida, la integridad y la seguridad de las personas. El Estado no puede proteger ni beneficiar a criminales sin comprometer su propia legitimidad jurídica. Cuando una persona de alta peligrosidad vinculada a organizaciones criminales responsables de la violencia extrema en el Ecuador recupera su libertad en el extranjero, por fallas en los mecanismos de cooperación se produce una afectación directa a ese deber internacional de garantía. Se debilita la capacidad del Estado para cumplir su función de protección y se envía una señal de vulnerabilidad institucional frente al crimen organizado. El país enfrenta una expansión real y documentada de estructuras criminales que operan de manera transnacional. En ese contexto, cada procedimiento de extradición, cada requerimiento judicial y cada gestión diplomática tiene un impacto directo en la seguridad interna. La ineficacia, la descoordinación o la negligencia en estos procesos no son asuntos administrativos menores, constituyen factores que pueden agravar la violencia y la impunidad. Por ello, la fiscalización que se propone busca establecer con claridad cómo actuó el Estado y las entidades bajo su rectoría en este caso específico. ¿Qué gestiones se realizaron? ¿Qué tiempos se manejaron? ¿Qué comunicaciones se activaron y qué decisiones se adoptaron? Esta comisión tiene la obligación constitucional de verificar si el Estado cumplió con el estándar de la debida diligencia que exige tanto el ordenamiento interno como el derecho internacional. La impunidad en delitos vinculados al crimen organizado no solo afecta a las víctimas directas, deteriora la confianza ciudadana, debilita el Estado de Derecho y compromete la posición internacional del Ecuador como un país que dice enfrentar seriamente a las mafias transnacionales. La impunidad en delitos vinculados al crimen organizado no solo afecta a las víctimas directas. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral fue creada para responder a este tipo de situaciones, cuando la seguridad nacional, la cooperación internacional y la responsabilidad del Estado se encuentran en tensión por hechos de alto impacto. Este proceso de fiscalización, compañera presidenta, compañeros asambleístas, permitirá construir verdad institucional, identificar fallas estructurales y formular recomendaciones que fortalezcan la capacidad del Estado para cumplir su deber de garantía frente al crimen organizado. El Ecuador necesita instituciones que actúen con rigor, coherencia y responsabilidad frente a amenazas que ponen en riesgo la vida, la paz social y la democracia. Es mi palabra, señora presidenta. Gracias, asambleísta Machado. Señor secretario, proceda a tomar votación del cambio de orden del día del asambleísta Machado. Con su expresión, señora presidenta, señores y señoras asambleístas, se abre el registro. Con 9 asambleístas registrados, por favor, señores asambleístas, registrar su voto. Señora presidenta, con 3 votos a favor, 5 en contra, 1 abstención, no ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día. Gracias, señor secretario. Proceda con la lectura del orden del día, por favor. Con su disposición, señora presidenta, convocatoria por disposición del asambleísta Inés Alarcón
Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27, numerales 1 y 2, artículo 28, numeral 3 y artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, así como en los artículos 9, numerales 1, 2 y 9 y 21 del Reglamento de Comisiones, por este medio se convoca a las señoras y señores asambleístas a la sesión número 054, CEPSIS 2025-2027 en modalidad presencial el día jueves 15 de enero del 2026 a las 16 horas en la sala de sesiones de la comisión ubicada en el segundo piso a la oriental del Palacio Legislativo a fin de tratar el siguiente orden del día. Punto único, conocimiento, debate y aprobación del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para prevenir y sancionar el uso delictivo y la simulación de funciones mediante uniformes de seguridad pública, reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Postdata, se les recuerda a los señores y señoras asambleístas que esta sesión se realizará con el sistema de voto electrónico, para lo cual deberán contar con los equipos con los que habitualmente se conectan al ANIDESC. Hasta ahí la convocatoria, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Informe a esta mesa legislativa si se ha presentado alguna comunicación con respecto a esta sesión. Con su disposición, señora presidenta, me permito certificar que no existe comunicación en el sentido señalado. Gracias. Procedo a dar lectura al primer punto del orden del día. Con su disposición, señora presidenta, punto único, conocimiento, debate y aprobación del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para prevenir y sancionar el uso delictivo y la simulación de funciones mediante uniformes de seguridad pública, reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Hasta ahí el punto único de la convocatoria, señora presidenta. Gracias. Procedo a dar lectura a las conclusiones y recomendaciones del informe primer debate. Con su disposición, señora presidenta, punto 6 del informe, conclusiones y recomendaciones. A. Conclusiones. El proyecto original resulta inviable por vulnerar la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia de gasto público. No obstante, la problemática subyacente, el uso indebido de uniformes e insignias institucionales y la ejecución de falsos operativos delictivos, reviste un interés constitucional, penal y social que amerita tratamiento legislativo dentro de las competencias ordinarias de la Asamblea Nacional. La reforma penal planteada a partir del análisis descrito, que adopta un tratamiento diferenciado y proporcional, fortalece la contravención existente, incorpora un tipo penal autónomo y acotado y armoniza el régimen de agravantes, constituye una respuesta jurídicamente sólida y acorde con la realidad delictiva del país. Esta adecuación normativa no implica una acumulación indiscriminada de sanciones, no compromete recursos fiscales, preserva la coherencia del sistema penal y contribuye a la protección de la seguridad ciudadana, la confianza institucional y la autoridad legítima del Estado. B. Recomendaciones. Se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional continuar con el tratamiento del proyecto en los términos propuestos en el presente informe, orientado a fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad pública mediante una respuesta penal coherente, proporcional y constitucionalmente válida en cumplimiento del compromiso del Estado de garantizar la paz social, la confianza ciudadana y la integridad de las instituciones encargadas del orden y la defensa nacional. Hasta ahí, señora presidenta, lo requerido. Gracias, señor secretario. Se abre el debate. Verificar quién en la mesa ha pedido el uso de la palabra, por favor. Ha solicitado el uso de la palabra la asambleísta Camila Cueva. Tiene la palabra asambleísta Cueva. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes con todos los compañeros y con todas las personas que se encuentran en esta comisión. Bueno, como es de conocimiento de todos, durante todos estos meses hemos estado reunidos y hemos trabajado de manera responsable en el proyecto de ley orgánica para prevenir y sancionar el uso delictivo y la simulación de funciones mediante uniformes de seguridad pública, reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Hemos escuchado a distintos sectores y sobre todo a expertos de seguridad, quienes han coincidido que esta ley es necesaria para enfrentar a los grupos delictivos. Y quiero creer que todos en esta comisión estamos de acuerdo o coincidimos en que esta ley va a evitar que delincuentes se hagan pasar por policías, por militares, incluso por agentes de tránsito, usando los uniformes para querer intimidar a las personas o también para generar miedo. Entonces, eso no lo podemos seguir permitiendo, espero que todos pensemos igual. Y por eso es que yo he pensado que es importante mocionar la aprobación del informe para el primer debate de este proyecto de ley. Además de eso, también he hecho llegar a Secretaría la presente moción que la he mencionado. Gracias.
Gracias, asambleísta Cuevas. Señor secretario, ¿alguien más ha pedido el uso de la palabra? Ha solicitado el uso de la palabra la asambleísta Mariana Yumbay. Tiene la palabra asambleísta Yumbay. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes con todos y todas, y también con todo el pueblo ecuatoriano y los medios de comunicación que nos siguen. La propuesta normativa que hemos logrado construir en esta comisión es fundamental. Efectivamente, sería una herramienta jurídica más que se le entrega al Estado ecuatoriano para enfrentar esta modalidad criminal que ha erosionado la seguridad. En los últimos años, el crimen organizado ha encontrado un nuevo instrumento, diríamos, que consiste en el uso de uniformes, de insignias, de credenciales, de denominaciones o distintivos, incluso de las instituciones públicas, militares, policiales, religiosas o privadas de seguridad. De la misma forma, estrategias de engaño mediante la simulación, el falso control, el falso operativo, la falsa autoridad, ¿no es cierto? Creo que todos hemos sido testigos sobre cómo las bandas criminales se visten de policías, de militares, de funcionarios públicos para ingresar a hogares, a extorsionar, a asesinar, a robar, a secuestrar, a intimidar. O sea, han usado estos mecanismos. Y desafortunadamente, cuando el uniforme, la insignia, los credenciales pierden su valor simbólico, el Estado también pierde autoridad. Y la ciudadanía, por supuesto, también pierde esa protección que se supone que tenemos, ¿no es cierto? Vemos un policía, vemos un militar y creemos que es la autoridad, más bien que está ahí para protegernos, y resulta que en los últimos tiempos esa protección ya no tiene certeza, más bien ha generado duda, temor y miedo por parte de la ciudadanía. En ese sentido, este proyecto de ley da un paso correcto al incluir como circunstancias agravantes de la infracción el uso indebido de los uniformes, de las insignias, de los credenciales, de las denominaciones o los distintivos de las instituciones públicas y principalmente de la fuerza pública, ¿no es cierto? También que se vuelva a tipificar la usurpación de uniformes e insignias. Por otro lado, también que se tipifique la simulación de autoridad operativa, cerrando ese vacío penal real que hoy lamentablemente genera impunidad. Pero hay un tema que queda suelto y espero que coincidan conmigo. Durante el debate en esta comisión, todos habíamos escuchado algunas observaciones que realizaron representantes del Ministerio del Interior, así como de la Policía Nacional, quienes señalaron que era fundamental la tipificación de este acto de manera integral, pero de tal forma que sugirieron, ¿no es cierto?, que se regule no solo el uso indebido, sino la fabricación, la comercialización, la distribución no autorizadas o ilegales. Y esta propuesta, de hecho, tiene lógica, porque si sancionamos al que use el uniforme para delinquir, pero dejamos libre la comercialización clandestina o no autorizada de uniformes e insignias, seguiríamos permitiendo que el crimen siga teniendo acceso a su principal insumo, ¿no es cierto? Hoy ustedes y todos somos testigos que en cualquier ciudad del país se pueden comprar chalecos, parches, credenciales, insignias, incluso con rangos y nombres institucionales, sin control y sin autorización. Ese mercado ilegal
alimenta, por supuesto, directamente a la delincuencia organizada. Por eso yo propongo que, teniendo en cuenta las propuestas y observaciones tanto del Ministerio del Interior como de la Policía Nacional, se incorpore una regulación que sancione la fabricación, comercialización, distribución y venta no autorizada de uniformes, de insignias, de credenciales, de denominaciones o distintivos de instituciones públicas, militares, policiales, religiosas o privadas de seguridad. Porque la prevención no puede empezar cuando el delincuente ya esté en la calle, o sea, empieza cuando se corta la cadena que le entrega las herramientas del delito. Si no cerramos ese mercado ilegal, estaríamos castigando la consecuencia, pero dejando intacta la causa. Espero contar con el apoyo, teniendo en cuenta que es el informe, el primero, que podamos incorporar eso. Ahí sí le daríamos una herramienta integral que no deje ningún vacío jurídico y que se pueda sancionar a los responsables. Hasta aquí, gracias. Muchas gracias, asambleísta Yumbay. Creo que estamos de acuerdo. Indispensable lo que usted acaba de indicar. ¿Alguien más ha solicitado el uso de la palabra? Señora Presidenta, ha solicitado la palabra el asambleísta Mario Zambrano. Tiene la palabra, asambleísta Zambrano. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes, colegas legisladores. Bueno, no quiero redundar tampoco en lo que han dicho muy criteriosamente mis compañeros, expresar ese respaldo contundente a este proyecto de ley que nace de una necesidad que está a la vista de los ecuatorianos. Si bien es cierto, en la normativa penal está tipificado la simulación, está tipificado que se cometan delitos y como agravante el uso de los uniformes, hay un vacío legal que justamente está afectando no solamente a esa confianza institucional, sino también, como decía la compañera Yombay, pues da cabida a que se genere toda una cadena para que le den las herramientas del delito a los delincuentes. Por ejemplo, el tema de los falsos controles, el tema de los operativos aparentes, el tema de las actuaciones institucionales fraudulentas. Eso es lo que viene justamente a reforzar, a corregir, a fortalecer este proyecto de ley. Los ciudadanos, tal vez, si ven que estos actos empiezan a ocurrir de manera frecuente, pueden confiar menos en nuestras Fuerzas Armadas. Pero nuestras Fuerzas Armadas, una vez más lo repito, lo decía en el Pleno hace unos días atrás, son instituciones nobles. Como toda institución, por supuesto, puede haber tal vez algún elemento que no esté actuando de la manera correcta, pero tanto la Policía Nacional como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son instituciones que hacen todo para nuestra seguridad. En ese sentido, Presidenta, compañeros, decirle que estamos con total predisposición para apoyar este proyecto de ley. Vengo de la provincia de Manabí, una de las provincias que está siendo fuertemente afectadas por el crimen organizado que apalanca muchas veces sus operaciones o sus actividades e intentando usar estos elementos para simular ser parte de las Fuerzas Armadas, porque el ciudadano cuando ve a un policía, cuando ve a un militar, cuando ve un uniforme, por esa autoridad que representa, por esa confianza que hasta el momento goza estas instituciones, detiene su vehículo, abre las puertas de su hogar. Entonces tenemos nosotros que blindar ese tema para que no se vea mermado justamente esa confianza, la fe pública en la policía y en las Fuerzas Armadas. Y lo tenía anotado aquí para decirlo en mi intervención, lo dijo la compañera Yumbay, también secundo esa idea de que tenemos que tipificar y dar sanciones fuertes y duras, no solamente a quienes cometen ese delito portando los uniformes, sino también a quienes fabrican, a quienes venden, porque de ahí se origina todo. Hasta ahí mi palabra, Presidenta. Muchísimas gracias. ¿Quién más ha solicitado el uso de la palabra?
Encargada que ha sido la presidencia y por disposición de usted, señor presidente encargado, ha solicitado la presidencia del el uso de la palabra el asambleísta Omar Bodero. Venga. Tiene la palabra, asambleísta Bodero. Y bienvenido. Bienvenido. Qué Muchas buena tarde. gracias. Tengan buenas tardes, compañeros asambleístas. Hoy debatimos lo indebatible, una realidad que enfrenta el país, el miedo ciudadano frente a quienes se hacen pasar por autoridad para delinquir. El crimen en el Ecuador ha cambiado. Los delincuentes ya no solamente usan armas, ahora usan engaños, uniformes y falsos operativos para robar, secuestrar y extorsionar, rompiendo la confianza de toda la ciudadanía. La ley que tenemos actual no corresponde y no ampara esta forma de delinquir. Por eso no puede continuar. Este proyecto cierra vacíos y deja un mensaje claro. La actualidad no suplanta, no se imita y no se usa para delinquir. Además, que esta es una iniciativa que respalda el trabajo firme del Gobierno Nacional del Nuevo Ecuador en la lucha contra el crimen organizado. Y responde a lo que la ciudadanía espera, que un uniforme vuelva a significar seguridad y no miedo. Por eso yo apoyo este informe, porque mi país lo necesita, porque la seguridad no puede esperar y es nuestra responsabilidad dar herramientas legales firmes para enfrentar el crimen organizado. Estoy confiado de que dentro de esta mesa todos apoyemos esta iniciativa, porque si no, sabremos quiénes no están a favor de la ciudadanía y quiénes sí, de los que intentan engañar y seguir delinquiendo a través de estos aparatosos y engañosos, forma nueva como de delinquir de los delincuentes. Muchas gracias. Gracias, asambleísta. ¿Alguien más ha pedido el uso de la palabra? Con su disposición, señora presidenta, ha solicitado la palabra el señor vicepresidente de la comisión, Andrés Castillo. Tiene la palabra, asambleísta Castillo. Gracias, señor presidente, amigos. Un feliz año para todos, más allá de que ya nos hemos abrazado en estos días. Y qué bueno que en el año nuevo coincidamos al fin con la asambleísta Yumbay. Ya era hora de que coincidamos en algo y qué bueno que sea así. Porque para luego estar de esta decisión, definitivamente lo que ha dicho Mariana Yumbay es lo correcto. Sí, eso es lo que hay que hacer. Y digo que para luego es tarde porque en los primeros días de este año hemos visto dos crímenes que guardan relación justamente con lo que estamos discutiendo. El 2 de enero, creo, fulanos ahí, pistola en mano, en moto, asesinan a unas personas en Guayaquil. Y después en una urbanización en Guayaquil, asimismo, entran a un grupo armado disfrazados de policías a asesinar a otras personas. Y aquí mismo nosotros hemos visto cuando estuvimos en el proceso de fiscalización de la fuga de Fede, cómo nos explicaban que salió presuntamente con un uniforme militar. El uniforme de nuestras Fuerzas Armadas tiene que ser sagrado. Más allá de que se utilice para delinquir o lo que sea, tiene que ser sagrado. No se le puede comercializar normalmente. Hay un poco, quiero matizar con lo que decía Mariana Yumbay, estando de acuerdo totalmente. Ahora se comercializan los uniformes militares y policiales, pero no es una actividad ilegal. Eso es lo que debemos tener claro. Ahorita no es ilegal. Vamos a tener que hacerlo ilegal porque ahora no hay ninguna prohibición. Es decir, por eso es importante que incorporemos en el informe lo que ha dicho la asambleísta Yumbay, que hagamos la votación en torno a la propuesta de nuestra compañera Camila Cueva y entendamos que con miras al segundo debate tenemos que fortalecer el origen del problema, que es la confección, la distribución, la venta, la falta de control, inclusive, ya hilando un poco fino, Mariana, tenemos que trabajar en lo que tiene que ver con la importación de textiles para la confección de ese tipo de uniformes, porque claro, no todo en la industria nacional se encuentra fabricado, seguramente se traerá de afuera la tela para hacer los uniformes
E inclusive eso tendrá que ser regulado porque esa es la materia prima. Estoy de acuerdo con Mariana Yumbay. Creo que hemos coincidido en torno al tema. Y yo sí me guardo para el segundo debate, ya lo dejo anticipando, presidente. Sí tenemos que trabajar también, y en eso ojalá podamos coincidir en su momento, tanto con Gerardo como con Dairen. El uniforme militar es militar. Es militar. En sí mismo debe concentrar la autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Yo puedo entender que de pronto ideológicamente nosotros podemos discrepar que la autoridad militar tiene que ser un poco más civil, tiene que ser un poco más cercana a la gente, pero inclusive en los diseños de los uniformes tiene que marcarse una autoridad y sobre eso también podemos adelantar. Estoy de acuerdo, insisto, con Mariana, estoy de acuerdo con el informe también. Señor presidente, yo creo que lo lógico ahorita para no ahondar, porque creo que vamos a decir lo mismo todos felizmente, es que lo incorporemos de una vez, lo hagamos parte integrante del informe y comprometernos a arrancar de inmediato, una vez que concluya el primer debate en el Pleno, arrancar con las regulaciones ya de estos temas para sacar la ley lo más pronto posible, porque como decía hace un rato, para luego es tarde. Devuelvo la palabra, señor presidente. Gracias. Gracias, asambleísta Castillo. Tiene la palabra asambleísta Urresta. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes con todos los señores legisladores. Señora presidenta, realmente hablar de este tema está también el tema del patriotismo y del alto nivel que nuestras instituciones de control lo merecen. Quisiera, por favor, incluir frente a la solicitud y las observaciones presentadas por los señores asambleístas, que la codificación de los tonos, de las telas y obviamente de los camuflajes de cada una de las instituciones también sean parte de este proyecto de ley. Y aquí va mi justificación técnica, señora presidenta. Nosotros, dentro de este proyecto de ley, construimos en esta comisión un valioso aporte de expertos y autoridades dentro del diseño para combatir la suplantación de funciones y obviamente que esto no sea de uso criminal. La vestimenta de nuestros oficiales, de nuestra tropa, de las Fuerzas Armadas y Policía tiene que ser un acto patriótico. La propuesta busca reformar el Código Orgánico Integral Penal para regular estrictamente la fabricación, venta, distribución de los uniformes de seguridad pública. Justamente este tipo de observaciones que incluiremos el día de hoy hacen un aporte que vaya para el primer debate del Pleno de la Asamblea y que obviamente eso sea un contingente de vida no solamente para la Asamblea Nacional, sino para nuestra gente que está en la calle, para las personas que estamos en casa, en los barrios, en cada una de las poblaciones y decirle basta, basta a la delincuencia y que obviamente no se vuelvan a colocar un uniforme sagrado de las instituciones de control de nuestro país para engañar, para entrar a nuestros hogares, cometer delitos, sembrar miedo y asesinar. Justamente este proyecto de ley modifica grandes agravantes, actualiza las contravenciones de usurpación, crea un nuevo tipo penal y obviamente hace una reforma necesaria de lo que es el uso delicado de los uniformes militares. Para concluir, señora presidenta, estas reformas buscan un diseño escalonado y proporcional que permita la sanción desde el uso indebido hasta la comercialización y obviamente la suplantación de operaciones complejas que realizan estas bandas criminales, cerrando obviamente el paso a la impunidad por falta de tipos penales específicos. Todo mi apoyo a las nuevas observaciones, señora presidenta. Gracias. Muy válidas sus observaciones, asambleísta Urresta. Muchas gracias. Señor secretario, verificar si alguien más ha pedido el uso de la palabra. Con su exposición, señora presidenta, nadie más ha solicitado el uso de la palabra. Gracias. Suspendemos la sesión durante 10 minutos, por favor. Se suspende siendo las 17:10.
Gracias, señor secretario. Reinstalamos la presente sesión. Por favor, proceda con la constatación del quórum. Con su disposición, señora presidenta, siendo las 17:25, se reinstala la sesión. Señores asambleístas, por favor, se abre el registro. Se cierra el registro, señora presidenta. Existen 10 asambleístas presentes. Existe el quórum reglamentario. Gracias, señor secretario. Por favor, le solicito que dé lectura a la observación ingresada por la asambleísta Mariana Yumbay y que ha sido adjuntado al informe de primer debate. Con su disposición, señora presidenta, mediante memorando número AN YYM 2026-0004-M de fecha 15 de enero del 2026, se ha remitido por parte de la asambleísta Mariana Yumbay lo indicado en el presente debate del primer informe, que en la parte pertinente señala incorporar como un nuevo artículo 364B, comercialización no autorizada de uniformes e insignias institucionales. La persona natural o jurídica que sin autorización expresa de la institución competente fabrique, importe, distribuya, comercialice, venda o ponga en circulación uniformes, insignias, credenciales, denominaciones o distintivos de instituciones públicas, militares, policiales, religiosas o privadas de seguridad, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Se exceptúan de esta disposición los fabricantes y proveedores debidamente acreditados por las instituciones competentes, así como los usos educativos, culturales o artísticos debidamente autorizados. Hasta ahí lo presentado por la asambleísta Mariana Yumbay y que ha sido incorporado al informe, señora presidenta, el cual está siendo socializado en estos momentos a cada uno de sus correos electrónicos, señores y señores asambleístas. Señor secretario, certifique si ya se ha socializado el informe con el cambio solicitado por la asambleísta Yumbay. Con su disposición, señora presidenta, en este momento, a través de Prosecretaría, se ha procedido a socializar el informe con la inclusión de la observación presentada por la asambleísta Mariana Yumbay. Gracias, señor secretario. Dicho esto, procedemos a cerrar el debate. Señor, tiene la palabra la asambleísta Camila Cueva. Gracias, señora presidenta. He hecho llegar un alcance al memorando número AN-CTSA-2026-0006-M, en el cual se emociona la aprobación del informe referente al proyecto de ley orgánica para prevenir y sancionar el uso delictivo de la simulación de funciones mediante uniformes de seguridad pública, reformatoria al Código Integral Penal, incluyendo las observaciones realizadas por la asambleísta Yumbay. Gracias, señora legisladora. Señor secretario, por favor, verifique si la moción presentada por la asambleísta Camila Cueva ha sido ingresada formalmente a esta comisión. Con su disposición, señora presidenta, me permito certificar que mediante memorando número AN-CTCA 2026-007-M de fecha 15 de enero del 2026, asunto alcance a moción, ha sido presentada la moción en el siguiente sentido. Moción: aprobar el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para prevenir y sancionar el uso delictivo y la simulación de funciones mediante uniformes de seguridad pública, reformatoria al Código Integral Penal, incluyendo la observación realizada por la asambleísta Mariana Yumbay. Hasta ahí la moción, señora presidenta. Gracias, señor secretario. ¿Tiene apoyo a la moción? Proceda con la votación. Una vez secundada la moción, señores y señoras asambleístas, se abre el registro. Con 10 asambleístas registrados, se procede a la votación. Señores y señores asambleístas, por favor, registrar su voto. Señora presidenta, por unanimidad ha sido aprobado el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para prevenir y sancionar el uso delictivo y la simulación de funciones mediante uniformes de seguridad pública, reformatorio al Código Orgánico Integral Penal, con inclusión de la observación presentada por la asambleísta Mariana Yumbay.
Gracias, señor secretario. Este es el trabajo que le compete a la Comisión de Seguridad y este es el trabajo que nos compete a cada uno de los legisladores. Legislar a favor y a beneficio de los ecuatorianos. Que sigamos aprobando informes que sirvan a la ciudadanía y sobre todo a las fuerzas del orden para que puedan hacer un trabajo como lo han venido haciendo. Gracias, señores legisladores. Señor secretario, informe si existe algún punto de orden del día adicional. Con su disposición, señora presidenta, me permito certificar que se ha dado cumplimiento al punto único convocado para la presente sesión. Gracias, señores asambleístas. Al no haber más puntos en el orden del día, se clausura la presente sesión. Siendo las 17:33 del jueves 15 de enero del 2026, queda clausurada la sesión 054.